Entonces iban a jugar y de pronto me pasaban ahí, jugábamos contra la Alajuela. Habían jugado, recuerdo siempre a Carlillos Arroyo, un driblador de los mejores que ha tenido, ¿verdad? El mejor driblador pues fue aquel muchacho que le llamaban, no recuerdo en este momento, Elizondo creo, era Pisote, uno de Alajuela, ¿verdad? Pisote. Nadie lo detenía. Entonces, Carlillos me daba unas bailadas terribles y todo, pero ya hacían con faules y faltas y todo, yo me lo quitaba de encima. Entonces decía Juan Ramón, tonto más concho ese, uno que viene ahí por la arenilla, dice, que viene de por ahí del molino, uno de gorrita, su dibujo, me decía, entonces, bueno, otra vez, otra anécdota con don Juan, de esas admiradoras, porque no crean que toda la vida fui así, viejillo y feo, y todo, no, 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 pues tuve mis destellos, mis tiempos, tuve, ese es de primera comunión, de bachillerato. Bueno, pues en la clase ahí de dibujo, don Juan era exigentísimo, como esos profesores, que qué profesores más maravillosos, ¿verdad? Yo donde los recuerdo, ay, les he hecho tantas bendiciones, tantas bendiciones. Claro, para falla mía, ellos eran todos muy amigos de papá, digamos, coetáneos, se habían creado en la ciudad al mismo tiempo y todo eso. Bueno, entonces yo estaba perdido porque cualquier cosa, dice, mire, más tarde veo a Chon por ahí, no, no, mire, bueno, pues estaba yo en clase, ¿verdad? Por ahí, no, no, mire, bueno, pues estaba yo en clase, ¿verdad? Haciéndole muy fino, saqué mi cortapluma, haciéndole la punta del lápiz ahí a una muchacha, y me gustaba, y hable, y eso. Bueno, ¿cuál es la cosa? Aquí, vaya usted a su lugar, le dice la muchacha, y usted, carajito, aquí lo voy a dar con la desollinadora. Tenía una cinta así larga de hierro, no era cinta, era así, tamaño platina, más bien platina, y le daba uno o dos palmadas que lo dejaba nuevo. Y cuando llegaba abajo uno al sótano, trabajos manuales, venía, usted todavía me las debe, otras dobles. Pero si esto no era en dibujo, no, aquí estás de una vida felicísima. Eso sí, venían los exámenes, y entonces Rogelio Coto Monje, ¿verdad? Que siempre era así un finquero y madrugón, ¿verdad? Todos esos monjes de ahí en la calle del cementerio, Rogelio Coto Monje, a las 2:30 de la mañana. Y le digo, ¿ya llamaste a Fernando? No le digo sobrenombre porque respeto. ¿Ya llamaste a Fernando? Sí, ya le tiré 2 piedras ahí en la casa, en el zinc. Ahí viene, nos íbamos al parque, porque en ese tiempo, Cartago eran los años 30, ¿verdad? En Cartago no había casi luz eléctrica. No exageramos, creo que aquí inventaron el cuento de que encender un fósforo. Era una luz ingrata. Después, trabajar con linterna era muy malo para la vista, porque la linterna de Canfín parpadea mucho. Entonces nosotros veníamos aquí al kiosco, un kiosco modesto, pero muy grato para nosotros, que vivía aquí donde está ahora una fuente, no sé qué, en el parque ahí, y entonces había aquí donde está ahora una fuente, no sé qué, en el parque ahí, y entonces había luz lindísima. Ahí estuve, bien abrigados porque era frío y todo eso. Eso sí, a las 5:30 de la mañana, venirse ahí a la panadería de Odio, que está ahí, bueno, en el costado norte de la parroquia, a media cuadra había una panadería, entonces a comprar pan, ¿verdad? El bollo de pan, un bollito de pan ahí valía un 5 céntimos. Entonces ya nosotros comiendo pan y todo, ya nos íbamos ahí para abajo, todos, ahí llegaban muchos estudiantes, y nosotros con una gran envidia de ver a los de 15, que eso sí que saben, mira que él cómo hace, ya usa anteojos negros, vamos a buscar nosotros uno, pero ¿con qué plata vamos a buscar anteojos negros? El primero que yo veo con anteojos negros fue Rogelio Coto, eso no se me olvida, y Rogelio era el chineado de la profesora de inglés, era el chineado porque Rogelio sabía bastante inglés, don Octavio sabía bastante inglés, don Octavio Monge, el tío del que había estudiado en Canadá, eran ellos muy amigos los Piri, había estudiado en Canadá, pues le ayudaba mucho a Rogelio, y Rogelio era muy bueno en inglés. Entonces Rogelio, claro, era chineado en inglés, yo con sus anteojos negros, decía uno, ¿de cuánto valen los anteojos negros? Como 2.50, dos negros, decía uno, ¿de cuánto valen los anteojos negros? Como 2.50, ¿cuándo? Imposible, ¿dónde? Bueno, empastemos, ya cuando estaba en tercer año, el doctor Langner nos daba libros para empastar, en la clase de Juan Ramón Bonilla. Empastábamos libros y los sábados era muy simpático. Hacía fila. Carlos Camaño,
empastábamos libros y los sábados era muy simpático, hacía fila. Carlos Camaño, 60 céntimos, ay, qué dicha, qué bueno. Fulano, 75 céntimos de la empastada de libros. Entonces ya uno tenía dinero para la semana siguiente. Además, había un compañero nuestro muy querido, todavía vive por dicha, que el papá de él tenía negocios, muy querido, todavía vive por dicha, que el papá de él tenía negocios en Turrialba, venía aquí los lunes y volvía para allá el miércoles, y entonces él por casualidad, por pura casualidad, a veces le cachaba en la noche la gabardina para irnos a la retreta, y por casualidad en la gabardina tenía un dinero y él se lo dejaba. Hasta piden la ida a la niña Emilia la que tenía ahí como una sodita, pidan ahí, yo pago, ya pedíamos, pues no era ni tanto, ¿verdad? Pero ya pedíamos todo. Ya el viernes decía, ya se acabó el dinero, bueno, está, saquemos ahí a ver qué hacemos. Entonces miren, son épocas así que por eso es que yo saboreé tanto la educación, tanto. Y fue un tiempo muy incómodo, muy exigente, muy exigente. Aquí Mario lo puede decir, Julio lo puede decir. El colegio exigentísimo, ¿verdad? Porque estaba obligado por las circunstancias y por el tiempo. Fíjense que cuando yo trabajé, estaba obligado por las circunstancias y por el tiempo. Fíjense que cuando yo trabajé ahí como profesor, bueno, acababa de terminar el doctor Langner. El doctor Langner en la dirección, que fue en los años 20 al 35, fue la segunda época maravillosa, época de oro del San Luis Gonzaga. La primera fue con don Valeriano Fernández Ferraz, de los hermanos Fernández Ferraz, que trajo aquí don Jesús Jiménez en el año 69 para organizarlo y tal, porque en 1870 se abrió el Colegio San Luis Gonzaga, nada menos cerebros privilegiados de España. Ellos eran promotores, digamos así, de esa filosofía krausista. Por los años 30, 1830 por ahí, un sabio alemán había inventado, digamos, había creado esa filosofía krausista, el profesor no recuerdo el nombre, Kraus, una filosofía que penetra a través de la educación, va al fondo para rescatar todos los valores de la libertad. Va al fondo, ¿verdad? En la educación penetra a fondo y rescata los valores de la libertad. Entonces, ese era el fuerte, digamos, en resumen, de los Fernández Ferraz, don Valeriano, notable, ¿verdad? Notable, y sus hermanos don Víctor y don Juan. Y una hermana de ellos que quedó, yo no tengo muchos datos así, que don Alajuela casó con un señor Salazar. Hay familias Salazar de unos profesores, creo que emparentados con hay familias Salazar de unos profesores, creo que emparentados con una señorita que trabajó aquí muchos años, directora en la escuela Esquivel, la niña Julia Salazar, creo que de esa rama de Alajuela. Bueno, lo cierto es que notables, para mí, claro, hay otros criterios, yo los respeto, pero no los criterios, yo los respeto, pero no los comparto. Para mí las dos grandes épocas del San Luis Gonzaga fueron los Fernández Ferraz y la época del doctor Vicente Langner Sandoval. Son las dos grandes épocas de oro del San Luis Gonzaga. Ya después, ¿verdad? Hay jesuitas, pues ya imaginen ustedes, fueron gente de primera línea. Después hubo, para qué decir nombres, pero nombres muy respetados aquí en Costa Rica. Don Roberto Brenes Mesén fue director en San Luis Gonzaga. Don Elías Leiva Quiroz fue director en el San Luis Gonzaga. Don Jesús Jiménez, para el 71, creo que por ahí hizo unos 2 o 3 años, o un poquito más adelante, don Jesús Jiménez fue director del colegio. Bueno, y esas épocas, pues fueron las que San Luis Gonzaga produjo valores como Ricardo González Víquez, don Rafael Iglesias, don Manuel de Jesús Jiménez, Clorito Picado, don Julio Acosta García. Es decir, para citar los hombrazos de esa época que fueron de primerísima línea aquí en el país. Y claro, más adelante con el doctor Langner ustedes han conocido profesionales muy distinguidos encartados en el país, porque el Colegio San Luis Gonzaga tuvo tanta fama. Además, había apenas estos colegios, el San Luis Gonzaga, que es
el más antiguo de los colegios de San Luis Gonzaga, que es el más antiguo de los colegios de San Luis de Costa Rica. Entonces, fíjense ustedes que el colegio ha tenido esas dos grandes etapas, enormes, muy valiosas, muy creativas, muy creativas. Ya lo había nombrado, don Rogelio Coto Monje, historiador Cartago. Rogelio, qué gusto verte, qué gusto verte. Cada día más joven. Ah, sí, eso es de luego, cada día más jóvenes los dos. ¿Qué ha pasado a vos, muchacho? ¿Qué has corrido? Estás muy Bueno, estamos en Remembranzas de Cartago y se nos incorpora don Rogelio Coto Monje, que lo estamos esperando desde el inicio de este programa, pero sigue siendo una persona muy ocupada, don Rogelio. Todavía metido, como usted decía, don Carlos, en asuntos de ganadería y de agricultura, y de ahí viene. Por eso se nos incorpora un poco tarde, porque sigue siendo una persona muy agricultura, y de ahí viene. Por eso se nos incorpora un poco tarde, porque sigue siendo una persona muy activa, don Rogelio. Y ya usted lo había dicho así, don Carlos. Todavía hay mecate para esto. Todavía hay mecate. Y está don Carlos mencionándoles las dos épocas formidables de ese colegio San Luis Gonzaga. Entonces, fíjense ustedes que son de veras dos épocas inolvidables del Colegio San Luis Gonzaga de Cartago, vean, que estaba situado donde hoy está el que llamamos mercadito de carnes, ahí que pertenece, ahí estuvo unos años, hasta que lo derribó el terremoto en 1910. En 1910 pasó a 100 varas al sur. Yo digo varas, no digo metros, eso los midieron en varas, y ahora dicen metros, pero no están medidos en metros. 100 varas al sur de la Biblioteca Mario Sancho. Ahí entonces, ahí estuvo el San Luis Gonzaga por mucho tiempo, hasta el 29, en 1929, que se terminó la construcción del Colegio San Luis Gonzaga actual, cuya verja, cuya baranda es la que tenía el parque de aquí en Cartago. Se la pusieron allá, bueno, en buena hora. Entonces, en el 29 ya se inauguró. La inauguración, digamos, ya oficial fue en el 32, en 1932, ya estando claro director el doctor Vicente Langner Sandoval, y teniendo el colegio, esto es en broma y en serio, Sandoval, y teniendo el colegio, esto es en broma y en serio, en el 32, los mejores estudiantes en el tercer año. Rogelio Coto y yo somos de ese grupo. Bueno, muchas gracias. Quedan capítulos muy importantes de los deportes, y yo no quisiera, y yo no quisiera, pero quiero eso darle unos palos a los cartagos en el asunto político, porque ahí está, digo yo, el motivo principal, o como dicen los literatos, el leitmotiv de mi vida para San José, lo digo ahora 40 años más tarde. Muchas gracias, don Carlos, y vamos a continuar. Hay mucho deseo aquí en los compañeros de agregar algo a sus palabras. En un momento regresamos con Remembranzas de Crédito Agrícola de Cartago. 75 años de serle útil. Estamos en el programa número 42 de Remembranzas de Cartago. Y en esta linda noche, aquí desde la casa de don Julio Molina, con la participación de distinguidos contertulios, don Rogelio Coto, don Marco Aurelio Aguilar, don Juan de Dios Trejos, don Tertulios, don Rogelio Coto, don Marco Aurelio Aguilar, don Juan de Dios Trejos, don Ramiro Brenes, don Mario Alvarado Ruiz, don Franco Fernández, don Julio, por supuesto, y nuestro invitado de hoy, don Carlos Camaño. Don Rogelio, usted llegó tarde.
Aquí se dijo, tan felices y gloriosos de ese San Luis Gonzaga de esa época de los 30, siendo usted compañero de don Carlos Camaño. Fue el que llegó estrenando anteojos oscuros de 2.50. Era el que pateaba la bola. No, eso fue extra micrófono, que pateaba la bola por otro lado. El que le tiraba piedras en el techo. A la 1 de la mañana lo hacía. Don Rogelio, complemente o sacúdase, como dice don Carlos. Esas son las voces del odio. Fuimos muy buenos amigos y lo somos ahora. Realmente viejo Cartago, de las cosas extraordinarias. Pero claro, como Carlos ha hablado solito, sin que yo estuviera presente, ha contado todas las cosas malas son mías. Pero yo quiero contarles a ustedes, así tan modosito, tan serio y tan buena gente que es Carlos Camaño, fue el que me enseñó a beber chagüite. Cuando una botella de chagüite costaba 1,75 colón. Y entonces Carlos Camaño hacía el equipo. Eran Fernando Jiménez, Carlos Camaño y este servidor. Y yo, Carlos Camaño y este servidor. Íbamos al Salón París y cada uno compraba una botella de chagüite y la poníamos al pie de la mesa. Y no nos parábamos de ahí hasta que no se acabara todo. Eso eran cosas terribles, ¿no? Increíble. ¿Cómo podíamos hacer eso? Yo no me explico. Así que ustedes ven a don Carlos Camaño tan serio y tan buena gente como es ahora. Y óigame, en ese tiempo le gustaba el guarito. Era el chagüite. Hablar del Colegio San Luis es hablar de... Es increíble lo que los cartagineses del siglo pasado hicieron. Prácticamente analfabetos. Cuando la educación estaba en manos de la municipalidad de Cartago. Gente sencilla de Cartago. Gente sencilla, humilde, que fue capaz de hacer cosas que fueron verdaderamente increíbles. Bueno, primero, que inspiraron al padre Peralta la obra de presentar, en la constituyente en los tiempos de Morazán, a presentar el proyecto de la creación del Colegio San Luis. Pero después, en el año 69, cuando que ha producido Cartago, que es don Jesús Jiménez, lograron poner en marcha esa obra del Colegio San Luis, porque la creación del Colegio San Luis fue grande, gloriosa, pero no lo hubiera sido todo si no lo hubieran. ¿Y cómo lo hicieron? En una época en que Cartago era una ciudad pequeñita, de alcances intelectuales sumamente reducidos, cuando la ciudad era una ciudad aislada. No habían telex, medios de comunicación con el exterior, no había aviación para ir a España. Y sin embargo, esos cartagineses ilustres de esa época fueron capaces de contratar a Fernández Ferraz, y en total creo que eran 5 profesores españoles, increíbles, todos ellos. Ahora yo diría que con los mecanismos de la civilización moderna, contratar un profesor español para que venga a dirigir un colegio de Cartago debe ser una cosa fácil. Es como un juguete. Pero en aquella época, 69, lograr eso era una epopeya. Pero antes que eso, era sumamente importante otro hecho.
Los regidores de la Municipalidad de Cartago eran campesinos, diría yo. ¿Cómo asimilaron la idea de los innovadores? La idea de crear un colegio de primera magnitud y de hacer esfuerzos gigantescos para contratar profesores allende los mares y traerlos aquí sin saber quiénes eran, cómo venían, si lo que contrataron cuando llegaron aquí, cómo venían, si lo que contrataron cuando llegaron aquí era lo que habían contratado. Para mí, esas son aventuras que honran a nuestros antepasados, y que a mí me parece que deberíamos los cartagineses de hoy tomarlos como parámetro para ver si un día nos decidimos a tratar de salvar la ciudad de Cartago, que se deterioró y que se está desmoronando en la época presente, porque no hay hombres 69 que pusieron fe en una idea y decidieron hacer los sacrificios que se podían hacer para lograr crear lo que a fines del siglo pasado fue un principio de universidad. El Colegio de San Luis Gonzaga, que fue la institución secundaria más importante de Costa Rica por muchísimos años. Muchas gracias, don Rogelio, nos alegra que se haya incorporado con nosotros. Cuando mencionaba y recordaba la insignia de Juan Ramón Bonilla, don Carlos Camaño levantaba la mano, don Mario Alvarado, algo le vino a la mente. Efectivamente, Rafael, don Carlos Camaño mencionó una gran cantidad. Tuve el privilegio, como dije, de ser alumno de ellos, como don Mario Sancho y doña María Larramendi, don Juan Ramón Bonilla, don Rogelio Robles, don Rubén Torres, don Jorge Mata. Pero hay una anécdota y una faceta de don Juan Ramón Bonilla, puentero, no solo un gran artista, un gran escultor, uno de los grandes escultores que ha producido Costa Rica. Don Juan Ramón Bonilla, que era un hombre de gran corpulencia física, él trabajaba con las manos, el mármol y de grandes manos. Pero yo digo que tenía más grande el corazón que todos los demás órganos. En esas épocas de principios de la década del 40, mucho estudiante que venía de muy largo de la ciudad de Cartago, venían a pie. Recuerdo que tenía compañeros que venían de San Isidro de Tejar, no habían autobuses. Compañeros que venían desde arriba del Alto de Oriamuno y de otros lugares, inclusive más lejanos, y todos venían a pie. Eran muy pocos los estudiantes que podían pagarse el pasaje. Y muchísimos estudiantes del Colegio San Luis Gonzaga traían sus zapatos en la mano y cuando llegaban a la esquina del Hospital Max Peralta, se lavaban los pies, agua del caño que era limpia en ese tiempo, se los secaban, se ponían medias y zapatos para entrar al colegio, porque ese par de zapatos tenía que durarles 2 o 3 años. Cuando uno caminaba todos los días en aquel tiempo y uno joven, difícilmente un par de zapatos le daba una patada a la bola, le daba una patada a la acera. Pues yo lo que quería contar de don Juan Ramón Bonilla es que don Juan Ramón Bonilla, algunos que vivíamos en el centro de la ciudad,
nos pedía una limosna todas las semanas. En mi casa, yo le daba los lunes a don Juan Ramón 10 céntimos. Y así, otro grupo de compañeros que en su casa les daban dinero, le dábamos a don Juan Ramón Bonilla. Y don Juan Ramón Bonilla, sea para que compraran un par de zapatos, inclusive a un compañero de Paraíso, él sí había autobús de Paraíso para Cartago. Don Juan Ramón Bonilla no decía a quién le daba a él la ayuda económica. Esto lo vine a saber yo como 4 años después, cuando ya don Juan Ramón había muerto y en un aniversario de eso fuimos al cementerio a dejarle una corona y un compañero con uniforme contó que los 2 primeros años del Colegio San Luis Gonzaga él pudo asistir gracias al dinero que don Juan Ramón Bonilla le daba. Yo quería contar eso porque me parece que son actos que realmente reflejan la nobleza del alma de don Juan Ramón Bonilla. Y aquí se ha hablado de todos los profesores del colegio a los que yo les rindo. Hay grandes profesores, grandes intelectuales, pero yo también quisiera hablar de los conserjes del Colegio San Luis Gonzaga. En mi época, Abel Aguilar, Antonio Velasco y Abelardo Orozco eran las personas encargadas de la limpieza y el mantenimiento del Colegio San Luis Gonzaga. Y Abel tenía a mucho orgullo que don Carlos salía y le decía, toque la campana para salir al recreo. Y para Abel Aguilar eso era una gran satisfacción. Eso era una gran satisfacción. El poder tocar la campana para dar por terminadas las clases o por iniciadas. Y eran unos grandes amigos de nosotros, inclusive Toño Velasco quiso enseñarme, pero nunca pude. Con la derecha medio pude, pero con la izquierda, pese al empeño de Toño Velasco, que se convertía en un auxiliar de un profesor al que tampoco se ha hecho mención, don Augusto Coto, que fue profesor de educación física. Estos señores convirtieron el Colegio San Luis no solo en una gran institución educativa, sino en una familia en la que todos compartíamos las tristezas y las alegrías, y en las que era muy lindo. Fue una época realmente extraordinaria en el colegio en esas épocas, compartiendo con tanta gente que tiene tantos méritos intelectuales y morales. Gracias, don Mario, por esta ampliación. Más datos del Colegio San Luis Gonzaga. Los 2 primeros bachilleres del Colegio San Luis Gonzaga en 1871, el Víctor Juan de Dios Trejos y don Manuel de Jesús Jiménez Oremón. El primer conserje que usted mencionaba, los conserjes que tuvo el Colegio San Luis Gonzaga, se llamó Bartolo Montoya. Sí, con barbas, usaba barbas, ganaba 25 pesos por ahí, dice. Las primeras mujeres, 25 pesos por ahí, dice. Las primeras mujeres que se graduaron en el año 17 y 18, María Francisca Ortiz Céspedes y Mercedes Guzmán Centeno. También, en algún momento, el Colegio San Luis Gonzaga se llamó Instituto Municipal de Cartago. Remembranzas de Cartago. Y desde hace algunos programas atrás nos había quedado don Julio pendiente con un tema. Doctores y licenciados en Cartago. ¿Algo así, don Julio? Es que los que todavía nos asombramos de que cuando caminamos por todo lo que podría llamarse el casco de la ciudad ahora, nos encontramos con una cantidad enorme de oficinas de licenciados y doctores en diferentes especialidades, sino que hay una similitud de carreras distintas o diferentes. Y en buena hora que sea así. Sobre todo nosotros los educadores nos tenemos que
alegrar mucho de que muchos de nuestros discípulos son ahora excelentes médicos y abogados, ingenieros y toda esa cosa. Y además ya ha visto el asunto como un factor muy importante del desarrollo general, integral de la nación, en buena hora que sea así. El país necesita en buena hora que sea así. El país necesita gente especializada en distintos aspectos para poder promover el desarrollo general del país. Pero la verdad es que también tiene esto, su lado simpático y tiene su lado trágico y toda esa cosa. Comenzando por aquello de que siempre se ha dicho que hay muchos títulos con hombre, o hombres con títulos y hombre. Eso quiere decir, en otras palabras, que hay muchas gentes que ostentan títulos, doctorados y licenciaturas y realmente no le hacen honor a los mismos en el ejercicio de sus profesiones. Es decir, son pero a lo que yo quiero referirme ahora tiene más bien un carácter anecdótico sobre este asunto de las licenciaturas y los doctorados. Hace un amigo muy grande, muy cercano de este servidor, me contaba que entonces a alguien se le ocurrió, en la propaganda que se le hacía al respecto, poner su título, ¿verdad? Licenciado fulano de tal, candidato a diputado por tal partido. Y el amigo me contaba que eso le trajo una serie de problemas muy grandes, porque era licenciado en filosofía y letras. Y resulta que cuando iba a los pueblos a difundir su mensaje político como candidato a diputado, entonces los campesinos le solicitaban que les hiciera una escritura. Los campesinos le solicitaban que les hiciera una escritura o que les hiciera un testamento. Entonces él tenía que decirles naturalmente que él no era abogado, que él era licenciado en filosofía y letras, que era licenciado en educación. Y el campesino no lo entendía, era licenciado en educación. Y el campesino no lo entendía. Aún más les decía a muchos, este señor es un demagogo, es un mentiroso, porque no me quiere hacer a mí la escritura, no me quiere ayudar con el testamento. ¿Verdad? Bueno, eso ocurría ¿verdad? Bueno, eso ocurría y creo que todavía sigue ocurriendo con el título de licenciado en Costa Rica. El licenciado tradicionalmente fue el abogado. Y unos años después fue también el farmacéutico. ¿Ya? Llegaban las gentes a las farmacias y preguntaban por el licenciado de farmacia. Después los microbiólogos, que por cierto ahora ya no son licenciados, sino que son doctores, una concesión que les hizo el colegio profesional respectivo, ¿verdad? Pero todavía en los tiempos que corren, pues resulta difícil asimilarle, que la mayoría asimile eso de biología o de un licenciado en ciencias, o un licenciado en educación. Esa es mi anécdota sobre los problemas que sufrió un amigo mío con el título suyo de licenciado, era licenciado en filosofía y letras y en educación, cuando en su campaña sirviera para hacer un testamento o una escritura. El otro cuento es con respecto a los doctores. Con los doctores ha sucedido algo muy similar. Y tengo que traer a la memoria aquí de nuevo a un personaje que ya lo hemos traído y llevado, el doctor don Eusebio Figueroa. Un personaje célebre, como todos ya ustedes deben estar enterados, en la historia de Costa Rica y en la historia de Cartago. Y
El doctor, don Eusebio Figueroa, era doctor en leyes, doctor en leyes, doctor en derecho, doctor en leyes, doctor en leyes, doctor en derecho. A finales del siglo pasado, más bien el último tercio, por ahí de 1880 o 1875, el doctor Figueroa se estableció en Cartago. Figueroa se estableció en Cartago con una pequeña oficina donde se anunciaba como doctor en leyes, doctor en derecho. Parece que en alguna oportunidad, en más de una oportunidad, lo visitaron varios pacientes rurales y llegaban para que les curara sus dolencias, no para que les arreglara sus testamentos ni sus escrituras. Y el doctor Figueroa contaba, él mismo contaba y se reía de eso, que había un campesinito y le había solicitado sus servicios como médico, ¿verdad? Que tenía alguna dolencia, alguna cosa, entonces él le explicó que él no era médico, que él era doctor en derecho. Entonces el campesino le respondió, usted de los doctores, y eso de los doctores que no curan, todavía lo utiliza nuestro pueblo, porque parte de ese pueblo no entiende que haya un doctor que no sea médico, es decir, que no cure las dolencias físicas, Le resulta extraño un doctor en derecho, un doctor en psicología, un doctor en educación. En síntesis, que el asunto de los licenciados y los doctores es realmente es un tema que un tema que hoy en día está en el tapete, porque incluso en forma hasta cómica, en forma picaresca, digámoslo así más bien, las gentes del pueblo, limpiabotas del Parque Central de San José y los pocos que hay en Cartago, cuando pasa un individuo y ellos lo pueden medir, ¿verdad? O calcular, que tiene cara de vanidoso, pues le dicen, mire licenciado, le limpio, venga para limpiarle los zapatos. Y claro que muchas veces el desprevenido cliente, ¿verdad? O ciudadano, el viandante, se siente halagado con eso y entonces va a que le limpie los zapatos y se va con todo, ¿verdad? Le cobran lo que les da la gana y lo paga, porque le han llamado licenciado o doctor, ¿verdad? Porque le han llamado licenciado o doctor, ¿verdad? No, y a propósito de eso, licenciadito llamaba nuestro recordado personaje Cazadora. Don Juan quería hablar de Cazadora, pero antes le pasamos a don Franco para una anécdota. Una anécdota muy interesante ahora que habla de los títulos del compañero. Un eminente doctor de Cartago, que todavía está vivo, educado en Europa, y voy a omitir el nombre, se pasaba muy enojado con un boticario que le llegaban en enorme cantidad, total, que un día pasó por la botica y tan bravo se puso el médico que le gritó, adiós doctor sin título, y el boticario le contestó, adiós título sin doctor. Ese es uno de los problemas que sucedían aquí en Cartago. Hay una cosa que me llamó la atención ahora que estamos tomando ese delicioso café es el asunto del Macho Núñez, de que en Cartago no le ha hecho ningún homenaje a ese gran hombre que prácticamente luchó en los años 48 y que yo diría que fue como el 50% de la victoria de la revolución. Y sin embargo, fuera un artículo ahí de don Eladio Jara, creo que salió en el periódico, y que dicho sea paso de Heredia, eso es increíble. Nadie ha dicho nada. Yo quisiera antes de pasar el micrófono al señor Trejos, que nos dijera usted algo de este hombre tan eminente. Creo que don Ramiro está escribiendo un artículo ahí. Me parece muy bien. Yo creo que sobre Macho Núñez hay mucho que decir.
Sí, cuando tendría yo unos 10 años, y Macho Núñez asombraba a los cartagos cuando se venía desde el parque sobre la calle Real, que es la que actualmente pasa frente a la parroquia, recién macadamizada y a velocidad en su bicicleta, y llegaba hasta la iglesia de Los Ángeles haciendo equilibrio. Cuando no lo hacía en la bicicleta, lo hacía en la moto. Y todo eso era algo para nosotros los chiquillos admirable, porque tal vez esperábamos que se cayera para gozar, pero no, el confitero no se caía. Y con el tiempo hicimos amistad, ya él, hombre, y yo también. Y para la revolución, todos sabíamos, porque los boletines nos lo comunicaban, que Macho Núñez, Pillique Guerra y otros más que no recuerdo el nombre, eran los que formaban el cuerpo aéreo de la revolución. Llegaron, Macho llevó junto con los demás pilotos la famosa Legión Caribe, que así la bautizaron, a Limón, cayó Limón, y al día siguiente cayó Cartago. Pero había que poner un punto de contacto entre Cartago y Limón, y no se podía porque la línea estaba interrumpida por soldados del gobierno. Del gobierno. Rápidamente se improvisó en el radio, una estación, donde estaba el radio aquí entre Paraíso y Cartago, un campo de aterrizaje que no tenía ni 300 metros de largo, en un potrero, donde creo que está ahora Ricalito. Y llegó un avión que venía de Limón, y el que lo pilotaba era Macho. Cuando yo supe eso, yo vivía en Limón, pero la revolución me cogió en Cartago, y corrí a la casa de Macho a pedirle que me llevara a Limón, y me dijo, sí, mañana paso a las 2 por tu casa. En realidad a las 2 estaba Macho en su jeep, y nos fuimos. Yo nunca me había montado en un avión, y 2 veces dejé de ir a Guatemala y El Salvador cuando trabajaba y nos fuimos. Yo nunca me había montado en un avión, y 2 veces dejé de ir a Guatemala y El Salvador cuando trabajaba con la compañía bananera por miedo de montarme en un avión. Pero era tal la precisa de llegar a Limón que no pensé que fuera a trabajar con la compañía bananera por miedo de montarme en un avión. Pero era tal la precisa de llegar a Limón que no pensé que fuera en avión. Y en el radio me senté sobre la valija cuando de un momento a otro, alarma, carreras, y me llamaron. Me subieron porque no tenía escaleras en peso, y arrancó el aparato. A mí me llamó la atención el movimiento que había entre los que iban adentro, no habían asientos. Y no habían asientos porque lo que iban transportando era armas y tropa. Un hermano de Fernando Morales que se había incorporado, venía graduado piloto de México y se había incorporado aquí en Cartago a la revolución. Me dice, es que vienen 2 aviones del gobierno persiguiendo al avión para ametrallarlo. Ay, Dios mío. Yo no supe qué hice, lo único que acaté fue irme detrás del asiento de Macho y agarrarme del asiento de Macho, y pensando en Macho no me pasa nada. Pero aquel hombre impasible, tranquilo, con una manera de estar que infundía confianza, conversaba con su copiloto. Y de un momento a otro le dice, mira una nube. Viró el avión y se metió en la nube. Bueno, otro susto, porque yo no veía nada más. Otro susto, porque yo no veía nada más que neblina por fuera del avión. Por primera vez me monté en una nube yo. Cuando de un momento a otro
se aclara y estábamos sobre Limón. Aterrizó, volvió como si no hubiera pasado nada y me dice, ¿te asustaste? Que si me asusté. Bueno, ya en tierra, eso sirvió para que en el futuro se me quitara el miedo a los aviones. Pero Macho era el hombre enemigo de los honores, enemigo de que le dieran, como decimos vulgarmente, pelota. Pero el hombre valiente, que algún día habrá que hacerle un homenaje, y creo que es Cartago la que le corresponde. Don Julio, también nos quiere agregar algo sobre este recuerdo que estamos haciendo de este cartaginés, de este piloto insigne. Por supuesto que yo conocí al capitán don Guillermo Núñez, el Macho Núñez, bueno, en primer término porque era vecino mío aquí a 200 metros, vecino de don Ramiro, de todos los vecinos de aquí de la bicicleta, del barrio de la bicicleta. Y sobre todo escuché mucho a mi padre, escuché mucho a mi padre hablar de él, sobre cosas muy parecidas a las que nos ha relatado don Ramiro, las aventuras famosas del Macho con la motocicleta en aquí, pues, ¿verdad? En los años 20, ¿verdad? Que volaba sobre las calles empedradas, o ni siquiera empedradas, ¿verdad? De Cartago, menos esta calle de la línea férrea. Y entonces estaba yo conversando que mi padre tenía una finquita aquí hacia el norte, unos 300 metros al norte de la línea férrea, y entonces ahí había un potrero bastante amplio, entonces el papá le permitía al Macho hacer sus prácticas de potrero. Por eso yo lo